Buenas tardes a todas y a todos. Les solicito a los amigos de los medios de comunicación, al público que nos acompaña, a las diputadas y diputados, ocupar sus lugares, así como silenciar sus celulares para iniciar con la tercera sesión del tercer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, celebramos este día la tercera sesión del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lecturas de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. Y 9. Declaración de la clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaración correspondiente. Consulta al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 30 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández y los diputados Carlos Enrique Ucanyam, Andrés Fernández del Valle, justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Es cuanto. Gracias, diputada. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo a las 12:18 del día 8 de mayo del año 2025, se abre la tercera sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Tercer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, para esta sesión no se cuenta con correspondencia alguna para conocimiento de la Asamblea. Gracias, diputado. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para derogar el párrafo cuarto del artículo 126 y adicionar el artículo 126 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche en materia de derecho humano al cuidado digno, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Iniciativa para expedir la Ley del Sistema Integral de Cuidados del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para expedir la ley por la que se otorgan facilidades administrativas a través del establecimiento del Programa de Residentes de Carmen, con el objeto de que sus habitantes gocen del beneficio de exención del pago de los derechos de peaje por el uso del puente de la unidad, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para adicionar un párrafo 10º al artículo 6º de la Constitución Política y un párrafo 6º
al artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformar la fracción segunda del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social, todas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Salín Abrán Quijano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Propuesta para exhortar al Honorable Ayuntamiento de Campeche para que se lleve a cabo revisiones y mantenimiento periódico en parques y espacios recreativos infantiles del municipio de Campeche, promovida por el diputado Omar Alberto Talango Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentos que obran para lo conducente. Gracias, secretaria. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa, por favor. Con su venia, presidenta. Legisladores integrantes de la mesa directiva del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicios constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche presentes. Quienes suscriben: Diana Luisa Aguilar Ruelas, Pedro Armentía López, Paul Arce Ortiveros, Mónica Fernández Montúfar, Gipsy Marisol Estrella Guillermo, Tania Domínguez Fernández, Pedro Hernández McDonald, Tania González Pérez, Ignacio José Muñoz Hernández y Aldo Román Contreras Uc, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el cuarto párrafo del artículo 126 y se adiciona el artículo 126 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche en materia del derecho humano al cuidado digno, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Un México que cuida es la respuesta para reducir esa fuente de desigualdad estructural. El cuidado es un derecho, pero también es un trabajo y debe ser reconocido como tal por el Estado, la comunidad, las empresas y las familias. El derecho al cuidado es un derecho fundamental y universal. Es una manifestación de respeto, consideración y sobre todo de empatía hacia las personas. En México, 9 de cada 10 mujeres dejan su trabajo para realizar tareas y labores de cuidado, afectando su economía, interrumpiendo su desarrollo profesional y condenándolas a tener menos oportunidades de trabajo. En nuestro país, 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Esto las deja sin tiempo para estudiar, trabajar o descansar. Por eso, es importante decir y que se escuche fuerte en esta tribuna: los cuidados son trabajos y deben de pagarse. Necesitamos tener un sistema de cuidados para cuidar a quien nos cuida. Movimiento Ciudadano ha venido empujando desde ya hace muchos años en nuestra agenda legislativa esta iniciativa, desde lo federal hasta lo local. En Campeche, la anterior legislatura, las diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario presentaron una reforma constitucional para que el derecho humano al cuidado digno sea incorporado a nuestra Constitución. Nos enorgullece decir que esta propuesta contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Si bien hemos avanzado al respecto, también es cierto que esto no ha sido lo suficiente. Para Movimiento Ciudadano es impostergable reconocer y saldar la deuda histórica que nuestro Estado tiene con las mujeres, las principales cuidadoras. Es momento de reconocer y saldar la deuda con las mujeres debido a un sistema que les impone roles de cuidado sin valorarlos, porque sin duda así lograremos alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la economía. Vamos por más escuelas de tiempo completo, por estancias infantiles, centros de cuidados especializados y casas de día. Vamos por centros de capacitación y atención a la salud mental. Es urgente el apoyo y acompañamiento para que quienes cuidan. Vamos por una remuneración justa y flexibilidad laboral para las personas cuidadoras. Que nadie más abandone sus sueños y sus metas por cuidar o por no tener quien lo cuide o no contar con los recursos suficientes para cuidarse. El cuidado es una necesidad humana que puede ejercerse por parte del titular del derecho al cuidado o en ocasiones es una obligación de terceros. El derecho a cuidar es definido como contar con el tiempo necesario y suficiente para desarrollar vínculos con otra persona que necesita cuidado. El cuidado de personas es una necesidad.
un derecho y un trabajo que ha sido históricamente invisibilizado y no remunerado, afectando en mayor medida a las mujeres, aunque los hombres también ejercen este rol. Se tiene que mencionar la importancia que implica reconocer que los cuidados no solo deben recaer en las mujeres, sino que se tienen que ampliar a todos los miembros de la familia. En la bancada naranja tenemos la seguridad de que el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse está en la agenda de todos los grupos parlamentarios y de todas las representaciones legislativas. Hoy es el día de comprometernos para legislar en unidad en favor de este derecho. Un sistema de cuidados en nuestro Estado es un generador de empleos, directa e indirectamente, que promueve la economía social al permitir que más personas se incorporen al mercado laboral, aumentando la productividad y, sobre todo, el ingreso de nuestras familias. Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el cuarto párrafo del artículo 126 y se adiciona el artículo 126 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. Atentamente, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Presidenta, se incorporó a los trabajos el diputado Miguel Ángel Pola Alpuche. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa, por favor. Diputada Gladys Sofía Rivera López, presidenta de la mesa directiva de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Presente. Los que suscriben, diputadas y diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Omar Alberto Talanco Cervantes, Jorge Pérez Falconi, Dalila del Carmen Mata Pérez, Ismael López Garcés, Gladys Sofía Rivera López, En América García García, Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elías Noé Baeza Aque, Mayda Araceli Mastún, Gaspar de Jesús Namis, Dájer Antonio Puig Rivera, Marisela Flores Mo, Francisca Zárate López, Verónica Margarita Roca Méndez, Carlos Enrique Ucanyam, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, 47 y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, sometemos a consideración que esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Sistema Integral de Cuidados del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Para una sociedad humanista, transformadora y progresista, resulta incomprensible que aún haya quien se pregunte por qué es importante crear una ley de Sistema Integral de Cuidados del Estado de Campeche, por qué le vamos a ayudar a cuidar a sus hijos a una madre sola. ¿Qué culpa tenemos las y los campechanos de que familias con personas discapacitadas? ¿Por qué romper la tradición de que la más chica de la casa tiene que cuidar a sus padres en la vejez? Si no es la señora, entonces ¿quién va a cuidar a los niños? Y tantas otras preguntas que evidencian la necesidad de que el Estado asuma el liderazgo y comencemos en Campeche por el cambio cultural y que todos los actores sociales compartamos la responsabilidad sobre quienes requieren algún grado de cuidados, para que nadie se quede atrás y la necesidad de cuidados no sea una condena, sino una fuente de oportunidades para cientos, miles de familias y particularmente miles de mujeres. Desde luego no es una necesidad privativa de Campeche. De hecho, la necesidad de cuidados y la importancia de su comprensión y la asunción del compromiso con su garantía como un derecho es un pendiente internacional. En nuestra entidad, las personas, en su mayoría mujeres, sostienen la vida de otras mediante el trabajo de cuidados no remunerados, invisible y desprotegido. Las tareas de cuidado, que incluyen alimentar, acompañar, atender enfermedades, educar y proveer bienestar cotidiano, constituyen una columna vertebral no reconocida de nuestra economía y sociedad. Esta realidad profundamente desigual ha sido naturalizada durante siglos por un sistema que ha relegado a las mujeres a un rol subordinado, impidiendo su pleno ejercicio de derechos como la educación, el empleo, la participación política y la autonomía económica. Como principio a las soluciones y avances que requerimos como humanidad, debemos reconocer, como lo hacemos los firmantes de la presente iniciativa,
Partimos del principio rector: el cuidado es un derecho y una responsabilidad colectiva del Estado, la comunidad, el mercado y las familias, y no una carga individual que perpetúe las desigualdades estructurales. No obstante, la injusta distribución sexual del trabajo también ubica a las mujeres como cuidadoras en servicios remunerados provistos por el Estado o el mercado. En salud, educación y trabajo doméstico, la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Sin embargo, en salud, educación, existen marcadas brechas salariales respecto a lo que perciben los hombres que participan en el mismo sector. A continuación se enlistan los aspectos que se consideraron en la confección de la ley. 1. Que sea una ley que proteja los derechos humanos. 2. Que promueva la profesionalización y regulación del trabajo de cuidadores. 3. Que garantice la justicia vinculada a la perspectiva de género. 4. Debemos apoyar a las familias. 5. Que sea una oportunidad para fomentar el desarrollo económico y la formalidad. 6. Es inevitable envejecimiento de la población. 7. Combatir los abusos y prevenir malos tratos. 8. Ampliar el sentido de corresponsabilidad y de responsabilidad social. Elementos estructurales de la Ley del Sistema Integral de Cuidados del Estado de Campeche. 1. Derecho al cuidado. 2. Profesionalización y regulación del trabajo de cuidador. 3. Acceso a servicios de cuidado. 4. Perspectiva de género. 5. Coordinación interinstitucional. 6. Interculturalidad. En Campeche reconocemos orgullosamente nuestra herencia maya y el respeto absoluto y prioridad a la atención de los pueblos indígenas. Y en materia de cuidados no podría ser la excepción. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable Congreso para su análisis y en su caso aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se expide la Ley del Sistema Integral de Cuidados del Estado de Campeche. Atentamente, Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Muchas gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa, por favor. Con su permiso, Presidenta. Diputada Gladys Sofía Rivera López, Presidenta de la Mesa Directiva de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Esta iniciativa de ley pretende aliviar la carga financiera de los residentes locales y fomentar la movilidad y el desarrollo económico dentro del municipio de Carmen. La propuesta se centra en eximir a los habitantes de Carmen del pago de peaje, garantizando que el acceso al puente La Unidad sea gratuito para ellos, bajo la creación de una nueva ley que tiene como base el acuerdo del Ejecutivo de fecha 16 de enero del 2020 relacionado con el programa de residentes con el objetivo de ampliar el acceso y reducir los trámites. El puente La Unidad representa una vía esencial de conexión entre Ciudad del Carmen e Isla Aguada, así como diversas comunidades del municipio. Sin embargo, el pago recurrente del peaje ha generado una carga económica significativa para los residentes, especialmente para quienes deben desplazarse cotidianamente para acceder a servicios básicos como pago de impuestos, tratamientos médicos, trámites legales, actividades laborales y comerciales, entre otras. El cruce del puente de la Unidad representa una carga financiera considerable para la población, afectando directamente su calidad de vida. Se estima que más de 5,000 vehículos transitan diariamente por dicho puente, lo que genera un ingreso anual por concepto de peaje de aproximadamente 153 millones de pesos. La libertad de tránsito está contenida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho implica que cualquier persona puede entrar, salir y viajar por el territorio nacional sin necesidad de permiso o autorización. Si bien existe controversia sobre el libre tránsito como un derecho de personas y no de vehículos, cuando no existe otra forma de cruzar el puente sino en vehículos, este derecho se ve restringido. Los residentes de Carmen deberían tener derecho a moverse libremente dentro de su municipio sin restricciones económicas. En este sentido, la iniciativa es una medida necesaria para garantizar el ejercicio de este derecho. La ley busca hacer efectivo este derecho mediante la eliminación del cobro de peaje para habitantes del municipio del Carmen.
significando el acceso al programa mediante la habilitación de más puntos de inscripción al programa de residentes de Carmen, incluyendo medios digitales y reduciendo los trámites requeridos. La iniciativa además pretende promover la cohesión social y territorial entre Ciudad del Carmen, Isla Aguada y las demás comunidades del municipio. Impulsar la reactivación económica local al facilitar el trámite de personas, bienes y servicios. Incentivar el turismo y el desarrollo comercial de la región. Garantizar condiciones más equitativas de movilidad y acceso a servicios públicos. Esta iniciativa no solo representa un acto de justicia social, sino también una herramienta de desarrollo económico y territorial. Al eliminar el costo de peaje para los residentes locales, se mejora su calidad de vida, se estimula la economía regional y se fortalece la integración de las comunidades. Finalmente, es importante destacar que existe un creciente malestar social ante esta situación, reflejando en opiniones públicas, peticiones ciudadanas y llamados a una revisión del esquema actual para hacerlo mucho más dinámico y acorde a nuestros tiempos. Se trata de hacer el trámite con requisitos menos engorrosos, más asequibles, evitando traslados, largas filas y pérdidas de tiempo de la ciudadanía. Escuchar estas voces, optimizar el marco regulatorio para obtener el mayor beneficio social con los menores costos, simplificar trámites, mejorar la regulación y promover la eficiencia es fundamental para impulsar una mayor justicia social y territorial en el municipio del Carmen. Atentamente, diputado Jorge Pérez Falconi. Diputada presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Muchas gracias, diputado. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa, por favor. Diputadas integrantes de la mesa directiva del primer año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura del H Congreso del Estado de Campeche. Presentes. Diputado Jorge Salín Abrán Quijano. Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 65 legislatura del H Congreso del Estado de Campeche, en el ejercicio de la facultad que confieren los artículos 46, fracción segunda y 47, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 4, 71, fracción tercera y 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero, sexto y 38, párrafo tercero y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche, 1, 2, 47, fracción primera, 72, 73 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por medio del presente de manera respetuosa y atenta, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo sexto de la Constitución Política del Estado de Campeche y un párrafo sexto al artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, y porque se reforma la fracción segunda del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo que establece la propia Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se conoce como el principio pro persona. Que el párrafo noveno del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado mexicano se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. De igual forma, el último párrafo del mismo artículo cuarto constitucional establece que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. En ese sentido, tanto en el Estado mexicano como el Estado de Campeche han implementado una serie de medidas y procedimientos a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, haciendo especial énfasis en aquellos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en diversos contextos. Es innegable que se han presentado diversos avances en materias de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, también resulta importante señalar que aún falta mucho camino por recorrer, particularmente en las obligaciones que debe tener el Estado respecto a las niñas, niños y adolescentes en orfandad por fallecimiento del padre, de la madre o de ambos.
lo cual constituye el motivo de fondo de la presente iniciativa que hoy pongo a su consideración. En ese sentido, resulta necesario que ante una realidad que se encuentra latente dentro de nuestro entorno social, el Estado de Campeche haga lo propio para garantizar que las niñas, niños y adolescentes en orfandad reciban una atención prioritaria, puesto que el fallecimiento de uno o ambos progenitores requiere de una atención integral que muchas veces no se les brinda, por situaciones diversas, pero el mismo Estado no puede ser omiso o bien invisibilizar esta realidad. De igual forma, consideramos que este reconocimiento de derecho debe ser objeto de una reforma constitucional de avanzada en nuestro orden local, en aras a la progresividad en el reconocimiento de los derechos de un sector que es golpeado por el fallecimiento de uno o ambos progenitores, con todas las consecuencias que derivan de dicho fallecimiento. Por todo lo expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, diputado Jorge Salín Abrán Quijano, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Presidenta, he dado la lectura de la iniciativa indicada. Muchas gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y a la de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Tercer secretario, procede a dar lectura a la quinta propuesta de cuenta, por favor. Con su permiso, Presidenta. Ciudadanas, diputadas y diputados, integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Quien suscribe: Omar Alberto Talango Cervantes, diputado integrante de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción segunda, y 47, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como por el artículo 47, fracción segunda, y los numerales 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, me permito promover ante el Pleno de esta soberanía el siguiente exhorto legislativo para establecer la obligación de revisión y mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de parques y espacios recreativos infantiles del municipio de Campeche. Exposición de motivos. El principio de interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que en todas las decisiones y políticas públicas relacionadas con niñas y niños se garantice su seguridad, desarrollo integral y bienestar. Bajo esta premisa, los gobiernos locales tienen la obligación de crear y mantener entornos urbanos seguros, en especial en los espacios destinados al esparcimiento infantil. El municipio de Campeche atraviesa una crisis de omisión y descuidos institucional en el mantenimiento de sus parques públicos. El caso más reciente y lamentable ocurrió en el parque infantil de la colonia Solidaridad Nacional, donde un menor resultó con una fractura cranoencefálica al utilizar un tobogán que presentaba un hueco estructural evidente, hecho que derivó en una cirugía de emergencia, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida. Este caso no es aislado. Diversos parques y espacios recreativos del Distrito 7 representan condiciones similares: juegos rotos, estructuras metálicas oxidadas, faltas de iluminación, suelos inseguros y mantenimientos inexistentes. Las redes sociales y medios de comunicación han documentado esta realidad en múltiples ocasiones, sin que se observen respuestas proporcionales o efectivas por parte del ayuntamiento. Fundamento legal. De acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, es responsabilidad directa del ayuntamiento garantizar la prestación de servicios públicos, incluyendo el funcionamiento, mantenimiento y reparación de los parques y jardines municipales. Sin embargo, estas disposiciones no contemplan actualmente protocolos específicos de revisión técnica, frecuencia definida de mantenimiento, mecanismos de verificación ciudadana ni sanciones por omisión grave. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo de estas disposiciones ponen en riesgo directo la seguridad y la vida de nuestros niños. Es urgente pasar de los buenos propósitos a las obligaciones normativas claras, verificables y sancionables. No se trata de atender solo un caso particular ni de ofrecer disculpas públicas. Se trata de corregir de raíz una omisión institucional generalizada que podría cobrar nuevas víctimas si no se actúa con firmeza. La vigilancia ciudadana es complementaria, pero de ninguna manera sustituye la obligación del gobierno municipal de prevenir riesgos y garantizar condiciones de seguridad. Además,
El argumento sobre la insuficiencia de recursos no puede usarse como excusa cuando está en juego la seguridad y vida de los menores. En este contexto, como representante del séptimo distrito, en atención a la petición de las y los ciudadanos que represento y en cumplimiento de mi deber como legislador, me permito presentar ante este honorable Congreso el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al honorable Ayuntamiento de Campeche a 1. Iniciar un levantamiento de manera urgente que permita reconocer el diagnóstico respecto al problema que presentan todos los parques públicos situados en las colonias, unidades habitacionales, barrios y localidades en zonas urbanas y rurales del municipio de Campeche. 2. Que se realicen de manera urgente y prioritaria los trabajos necesarios, preventivos y correctivos relacionados a la sustitución, reparación y mantenimiento de los juegos infantiles que presenten problemas. Estos trabajos deben ser efectuados con responsabilidad para asegurar la durabilidad de las reparaciones y la seguridad de las niñas y los niños. Tercero, se solicita presenten a esta soberanía un informe que contemple el diagnóstico realizado respecto al problema que presentan los parques públicos y el plan de acción a establecer para atender la problemática presentada. Cuarto, establecer mecanismos para supervisar y verificar de manera sistemáticamente y obligatoria todos los parques y áreas de juegos infantiles del municipio de Campeche para realizar acciones de carácter preventivo. Atentamente, diputado Omar Alberto Talango Cervantes, diputado local por el Distrito 7, Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, diputado. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncien su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta no se ha dispensado de más trámites. Conforme al resultado de la votación, remítase la citada propuesta a la Comisión de Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en esta cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Informe de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Anticorrupción para la elección de un integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambas del Estado de Campeche, promovido por las diputadas Ana María López Hernández y Abigail Gutiérrez Morales de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Documentos que obran para lo conducente. ¿Es cuánto? Tercer secretario, proceda a dar lectura al informe de Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción. Con su permiso, Presidenta, honorable Asamblea, los suscritos diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, celebramos reunión de trabajo en esta fecha, previa convocatoria emitida al efecto, para analizar y determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de aspirantes a ocupar el cargo de comisionada o comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. En esos términos, con fundamento en los artículos 125 bis de la Constitución Política, 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 10 fracciones 1 y 2, 11 fracción quinta del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso, todos ordenamientos del Estado de Campeche, así como en cumplimiento de la habilitación realizada para tal efecto en sesión extraordinaria y en la convocatoria por la que se invitó a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones, asociaciones y sociedades civiles, colegios y asociaciones de profesionistas, clubes de servicio e instituciones de educación superior y sociedad en general, a presentar propuestas. Esta comisión emite el correspondiente informe bajo los siguientes antecedentes. Primero, mediante oficio número
Cotaipec, diagonal CP, diagonal 031, diagonal 2025, de fecha 31 de marzo de 2025, el maestro en Administración Pública, Néstor Cervera Cámara, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, hizo de conocimiento a esta Asamblea Legislativa la conclusión del periodo de 6 años para el que fue nombrada la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como integrante de esa comisión. Segundo, en tal virtud, en sesión extraordinaria de fecha 8 de abril de 2025, se habilitó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción para emitir convocatoria. Tercero, para tal efecto, el mismo 8 de abril de 2025, la presidencia de la comisión convocó a sus integrantes para analizar y en su caso aprobar la convocatoria respectiva. Cuarto, por lo que el día 9 de abril del año en curso, la comisión aprobó la emisión de la convocatoria. Quinto, del periodo establecido dentro de la convocatoria, el cual comprendió de los días del 9 de abril al 24 de 2025, se recibieron únicamente documentación de las y los ciudadanos Leonardo Tomás Acuña Notario, Ernesto Benítez Nieto, Adrián Edilberto Reyes Castro, Esteban de Jesús Acalpuga, Gibran Jorge Burat Abud, Marlin Karina Garrido Balam, Mel Barrosa Sánchez Barrera, José Alonso Segundo Rodríguez y León Felipe Reyes Pérez, quienes en atención a la convocatoria se ostentaron como aspirantes para ocupar el cargo de comisionada o comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Sexto, el 29 de abril del año en curso, el ciudadano Alejandro Mo Cervera, secretario general del Congreso del Estado, informó a los integrantes de la comisión la recepción de documentos de las y los 9 aspirantes para los efectos indicados en la convocatoria. Séptimo, en la misma fecha, la comisión acordó por unanimidad de la y los diputados presentes expedir el calendario de entrevistas. Octavo, el 30 de abril del presente año, conforme a la convocatoria, se desahogaron las entrevistas a las 9 personas aspirantes. En consecuencia, con los antecedentes descritos, este órgano legislativo formula las siguientes consideraciones. Primera, esta comisión es competente y se encuentra facultada para emitir el presente informe y presentarlo al Pleno del Congreso. El Pleno del Honorable Congreso del Estado de Campeche es competente y se encuentra facultado para elegir, con la votación especial exigida, a las personas que deban ocupar el cargo de comisionada o comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segunda, para efectos del presente documento, la materia de este informe de la comisión versará exclusivamente en verificar el grado de cumplimiento de las personas aspirantes que atendieron al llamado de la convocatoria respecto a los requisitos establecidos, sin que por este se interprete la realización de propuestas específicamente en favor de alguna persona, dado que inclinarse por una persona u otra es una facultad discrecional y soberana de los integrantes de esta honorable soberanía. Tercera, conforme a los antecedentes descritos en este informe, quienes atendieron al llamado y fueron considerados para la etapa de entrevistas fueron los 9 aspirantes: ciudadanía mexicana, goce de derechos civiles y políticos y edad mínima. Empezando con el examen, los primeros 2 requisitos consisten en contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener por lo menos 35 años al día de su designación. Para acreditar lo anterior, el ciudadano Leonardo Tomás Acuña Notario aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 5 de febrero de 1986 en Carmen, Campeche, México, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 39 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Por su parte, el ciudadano Ernesto Benítez Nieto no entregó copia certificada de su acta de nacimiento, no obstante manifestó mediante escrito que es mexicano por nacimiento y que cuenta con 58 años cumplidos, aportando copia de su credencial de lector, donde se desprende como su fecha de nacimiento el 7 de noviembre de 1966, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 58 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Por otro lado, el ciudadano Adrián Edilberto Reyes Castro aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 16 de febrero de 1983 en Campeche, Campeche, México, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 42 años de edad y es de nacionalidad mexicana.
Asimismo, el ciudadano Esteban de Jesús Acalpuga aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 11 de noviembre de 1972 en Campeche, Campeche, México, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 52 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Así también, el ciudadano Gibran Jorge Buratabut aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 20 de agosto de 1984 en Campeche, Campeche, México, documento en el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 40 años de edad y que es de nacionalidad mexicana. Por su parte, la ciudadana Marlin Karina Garrido Balam aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 28 de marzo de 1981 en Miguel Colorado, Carmen, Campeche, México, documento en el cual se llega a la conclusión que dicha aspirante cuenta con 44 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Por otro lado, la ciudadana Melba Rosa Sánchez Barrera aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 17 de mayo de 1977 en Mérida, Yucatán, México, documento con el cual se llega a la conclusión que dicha aspirante cuenta con 47 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Así también, el ciudadano José Alonso Segundo Rodríguez aportó copia certificada de su acta de nacimiento, de la cual se desprende que nació el 5 de marzo de 1980 en Campeche, Campeche, México, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 45 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Finalmente, el ciudadano León Felipe Reyes Pérez, de la cual se desprende que nació el 24 de septiembre de 1979 en Campeche, Campeche, documento con el cual se llega a la conclusión que dicho aspirante cuenta con 45 años de edad y es de nacionalidad mexicana. Contar con título profesional y residencia mínima. Para tales efectos, el ciudadano León Tomás Acuña Notario entregó copia de su título profesional electrónico de licenciatura en Contaduría, así como constancia de residencia expedido por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, mediante el cual se hace constar su residencia desde aproximadamente hace 4 años. Por su parte, el ciudadano Ernesto Benítez Nieto integró copia de su título profesional de licenciado en Derecho sin anexar constancia de residencia expedida por la autoridad municipal. No obstante, aporta copia de su credencial para votar con fecha de emisión del año 2019. Por otro lado, el ciudadano Adrián Edilberto Reyes Castro entregó copia de su título profesional de licenciado en Educación Primaria, aportando además copia de su título electrónico de la licenciatura en Administración y Contabilidad, así como copia de su credencial para votar con fecha de emisión del año 2021. Además, anexó copia de su constancia de situación fiscal expedida en Campeche, el 17 de diciembre de 2024, con la que acredita residencia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, como se desprende de los datos de identificación del contribuyente contenidos en dicho documento. Asimismo, el ciudadano Esteban de Jesús Acalpuga entró copia de su título profesional de contador público, así como constancia de residencia expedida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, mediante el cual hace constar su residencia desde hace aproximadamente 20 años. Así también, el ciudadano Gibran Jorge Buratabut entregó copia de su título profesional de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como original de declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta cumplir con todos los requisitos constitucionales exigidos, incluido tener residencia en el Estado, así como copia de su credencial para votar con fecha de emisión del año 2023. Por su parte, la ciudadana Marlin Karina Garrido Balam entregó copia de su título profesional de contador público, aportando además copia de su título profesional de licenciado en Derecho, así como original de declaratoria bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta cumplir con todos los requisitos constitucionales exigidos, incluidos tener residencia en el Estado, lo que acredita con copia de su credencial para votar y comprobante de domicilio. Por otro lado, la ciudadana Melba Rosa Sánchez Barrera entregó copia de su título profesional de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como constancia de residencia expedida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, mediante el cual hace constar su residencia desde hace aproximadamente 20 años en este municipio. Así también, el ciudadano
José Alonso Segundo Rodríguez, entregó copia de su título profesional de contador público, así como constancia de residencia expedida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, mediante el cual hace constar su residencia en este municipio. Finalmente, el ciudadano León Felipe Reyes Pérez entregó copia de su título profesional de licenciado en Derecho, así como copia de su credencial para votar y comprobante de domicilio, mediante las cuales hace constar su residencia en el municipio de Campeche. No haber sido sentenciado por delito grave ni estar inhabilitado y no ser dirigente de partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretario de dependencia, sea federal, estatal o municipal. Para tales efectos, el ciudadano Leonardo Tomás Acuña Notario entregó constancia de no inhabilitación de fecha 21 de abril de 2025, manifestando además no tener ningún cargo en partido político o pertenecer a alguna secta religiosa o de cualquier otra índole. Por su parte, el ciudadano Ernesto Benítez Nieto no presentó escrito de declaración bajo protesta de decir verdad ni constancia de no inhabilitación para el servicio público expedida por la autoridad correspondiente. Por otro lado, el ciudadano Adrián Edilberto Reyes Castro entregó certificado de antecedentes no penales expedido por la Fiscalía General del Estado, así como constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría del Estado, sin escrito de declaración bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no haber sido dirigente de partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretario de alguna dependencia de los ámbitos federal, estatal o municipal, por lo menos un año antes de su designación al cargo al que aspira. Asimismo, el ciudadano Esteban de Jesús Acalpuga entregó constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado, manifestando mediante escrito de declaración bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 125 bis de la Constitución Política Local. Así también, el ciudadano Gibran Jorge Burat Abud entregó constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Contraloría del Estado, además de escrito de declaración bajo protesta de decir verdad, en el que señaló cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. Por su parte, la ciudadana Marlene Karina Garrido Balam entregó certificado de antecedentes no penales expedido por la Fiscalía General del Estado, así como constancia de no inhabilitación expedido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, además de escrito de declaración bajo protesta de decir verdad, en el que señaló no ser ni haber sido dirigente de ningún partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretaria de alguna de las dependencias en los ámbitos federales, estatal o municipal, por lo menos un año antes de la designación al cargo al que aspira. Por otro lado, la ciudadana Melba Rosa Sánchez Barrera entregó constancia de no inhabilitación expedida a su favor por la Secretaría de la Contraloría del Estado, además de escrito de declaración bajo protesta de decir verdad, en el que señaló no haber sido sentenciada por delito alguno, no ser ni haber sido dirigente de ningún partido político, no pertenecer ni haber pertenecido como ministra, líder o representante formal de ningún culto religioso y no haber ocupado cargos de secretaria o subsecretaria en alguna dependencia en los ámbitos federal, estatal, municipal, por lo menos un año antes a la designación al cargo al que aspira. Así también, el ciudadano José Alonso Segundo Rodríguez entregó certificado de antecedentes no penales expedido por la Fiscalía General del Estado, así como constancia de no inhabilitación expedido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, además de escrito de declaratoria de protesta de decir verdad, en el que señaló no haber sido sentenciado condenatoriamente por delito grave ni estar inhabilitado para el servicio público, además de no ser ni haber sido dirigente de algún partido político, asociación religiosa, ministro de culto o secretario de alguna dependencia en los ámbitos federal, estatal o municipal, por lo menos un año antes de la designación al cargo que aspira. Finalmente, el ciudadano León Felipe Reyes Pérez entregó constancia de no inhabilitación expedido por la Secretaría de la Contraloría del Estado, además de escrito de declaratoria bajo protesta de decir verdad, en el que señaló cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 125 bis de la Constitución Política Local. Cuarta, con base a los documentos aportados por quienes atendieron al llamado de la convocatoria, descritos y valorados en el considerando anterior, con fundamento en la normativa precisada en este informe, así como en las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, identificables con clave de registro de números 23-2351 y 16-57-45, por lo anterior expuesto y fundamentado se acuerda. Único,
comuníquese el presente informe al Pleno del Honorable Congreso del Estado de Campeche por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva para que, en su oportunidad, proceda para los efectos indicados en los artículos 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, 24 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria emitida para tal efecto. Dado a los 6 días del mes de mayo del año 2025, en la Sala de Juntas María Lavalle Urbina del Palacio Legislativo, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción, diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, presidenta, diputado Carlos Enrique Ucamyam, secretario, diputado Pedro Hernández McDonald, primer vocal, diputado Omar Alberto Talango Cervantes, segundo vocal, diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al informe indicado. Gracias, diputado. Habiéndose dado a conocer al Pleno Legislativo el informe que nos ocupa, procederemos a discutir su contenido. ¿Algún diputado o diputada se desea inscribir en contra de los planteamientos vertidos en el mismo? ¿Algún diputado o diputada a favor? La diputada inscrita en contra es Delma Ravelo Cuevas. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Delma Ravelo Cuevas. Haga uso de la tribuna, compañera. Diputada, por favor. Su participación es por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeros diputados, público que nos acompaña, aspirantes a este cargo y medios de comunicación. Antes que nada, quiero decir y aclarar, no es precisamente en contra, pero es algo que me parece fundamental mencionar, puesto que presido esta Comisión de Transparencia. Y lo digo con mucha responsabilidad y mucha preocupación. El estado actual de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la COTAIPEC. Si bien es cierto, y como se leyó hace un momento, y es de nuestro conocimiento, el periodo de quien hoy está a cargo aún de este cargo y que hoy vamos a votar, culminó hace un poco más de un año. Y bueno, después de todo este tiempo, es hasta este momento en el que se decide sustituir a la persona que está ocupando este cargo. Esto, como nos los hizo ver uno de los aspirantes precisamente en las entrevistas cuando estábamos hablando de este tema, como es de su conocimiento, el pasado 20 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, el cual establece la desaparición de varios organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los órganos garantes de transparencia en todos los estados. Esta reforma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los congresos estatales, incluyendo el nuestro. En consecuencia, las funciones que desempeña el INAI serán asumidas por la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de un órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo. Esta medida implica la centralización de las atribuciones en materia de transparencia y acceso a la información en una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, lo cual ha generado preocupación y muy legítima esta preocupación sobre la autonomía y eficacia de la garantía de estos derechos fundamentales y nos debería de preocupar a todos en este Congreso. En este contexto, resulta contradictorio jurídicamente y muy cuestionable que se haya emitido una convocatoria para la designación de un nuevo comisionado o comisionada de la COTAIPEC por un periodo de 6 años, como lo establece la Constitución, aunque cabe recalcar que la convocatoria no establecía el tiempo. El decreto en cuestión establece que los nombramientos no podrán exceder
la entrada en vigor de las leyes secundarias, es decir, al 18 de junio. Además, considerando que la reforma constitucional mencionada establece el plazo de 90 días para la emisión de las leyes secundarias y la implementación de las medidas necesarias para la desaparición de los organismos autónomos, es previsible que la COTEIPEC deje de existir como tal. Por lo tanto, la designación de un nuevo comisionado o comisionada carece de sentido práctico y podría ser interpretada como un intento de asegurar posiciones antes de la extinción de este organismo. Es fundamental, compañeros, como lo dije en su momento cuando en esta Comisión de Transparencia sesionamos, es fundamental que actuemos con responsabilidad y coherencia jurídica. La transparencia y el acceso a la información son pilares o eran pilares de nuestra democracia y cualquier acción que los debilite o politice debe ser rechazada. No podemos permitir que decisiones con intereses particulares o acuerdos que hubieron en este Congreso comprometan la integridad de nuestras instituciones. Hoy debería pedirles, como presidenta de esta comisión e integrante de este Congreso, que consideráramos esta convocatoria. Podría ser de alguna manera rechazada, porque no le encuentro el motivo a este nombramiento. Sin embargo, por respeto a todos los aspirantes, porque cuando los entrevistamos conozco a muchos de ellos y reconozco su experiencia en este tema, pero les digo a todos ustedes, y espero que alguno, cuando ya asume el cargo, de verdad esté comprometido con el tema de la transparencia y no con un gobierno y no con un partido. La transparencia es un tema fundamental para una democracia. Y a todos mis compañeros de este Congreso, creo que lo urgente en este tema era empezar a armonizar la legislación secundaria local con las leyes federales aprobadas para no caer en este error. Es cuanto, diputada. Gracias. Habiéndose concedido las participaciones conforme fueron solicitadas y considerando que se ha escuchado la exposición sobre el contenido del informe, pasaremos a llevar a cabo el procedimiento establecido. Diputadas y diputados de esta legislatura, a efecto de tomar la decisión que corresponda, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante el procedimiento de votación y escrutinio público abierto, se le proporcionará a cada uno de ustedes la cédula respectiva para la elección de un comisionado de transparencia y acceso a la información pública del Estado, en la que anotarán de su puño y letra el nombre de la persona a la que otorguen su voto. Una vez llenada con el nombre correspondiente, pasarán a depositarla en la ánfora ubicada frente a este presidium. Tercer secretario, distribuya las cédulas a cada integrante de la legislatura, por favor. Diputada
Diputada Presidenta, conforme a su instrucción, las cédulas han sido distribuidas a cada integrante de esta Asamblea, quedando 5 cédulas sin entregar, equivalentes al número de diputadas y diputados que no se encuentran presentes, las cuales quedan bajo el control de esta directiva. Primera secretaria, por orden de lista, proceda a llamar uno por uno a las diputadas y diputados presentes a fin de que se deposite su respectivo voto en el ánfora. Diputado Abraham Quijano Jorge Salim. Diputada Aguilar Ruelas Diana Luisa. Diputado Arce Ontiveros Paul Alfredo. Diputado Armentía López Pedro. Diputada Ábalos Trujillo María del Carmen. Diputado Baeza Aque Elías Noé. Diputado Contreras Uc Aldo Román. Diputada Cruz Hernández María del Rosario. Diputada Domínguez Fernández Tania. Diputada Estrella Guillermo Ipsi Marisol. Diputada Fernández Montúfar Mónica. Diputada Flores Mo Marisela. Diputada García García Ena América.
Diputada González Pérez Tania. Diputado Hernández McDonald Pedro. Diputada Hidalgo Zavala Balbina Alejandra. Diputado López Garcés Ismael. Diputada Mata Pérez Dalila del Carmen. Diputado Muñoz Hernández Ignacio José. Diputado Namis Gaspar de Jesús. Diputado Pérez Falconi Jorge. Diputado Paul Alpuche Miguel Ángel. Diputado Puch Rivera Dájer Antonio. Diputada Ravelo Cuevas Delma del Carmen. Diputada Roca Méndez Verónica Margarita. Diputado Rodríguez Golip Josué Jesús. Diputado Talango Cervantes Omar Alberto. Diputada Mayra Mastum. Diputada Zárate López Francisca. Diputada Gladys Sofía Rivera.
Diputada Presidenta, conforme a su instrucción, las y los integrantes de esta legislatura han depositado su voto en el ánfora. Segundo secretario, extraiga una a una la cédula que cada diputada o diputado depositó en la ánfora y lea su contenido en voz alta. Primera secretaria, anote los nombres de los ciudadanos propuestos y el número de votos que correspondan. Cédula a favor de Gibran Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat. Cédula a favor de León Felipe. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Burat. Cédula a favor de Gibran Burat. Cédula a favor de Adrián Edilberto Reyes Castro. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Esta cédula nada más la rayaron, presidente, no pusieron nombre. Cédula a favor de Gibran Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Burat. Cédula a favor de Gibran Burat. Cédula a favor de Gibran Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Burat. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Marlin Garrido. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Adrián Reyes. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Adrián Reyes Castro. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Cédula a favor de Gibran Burat A. Y por último, cédula a favor de Gibran Jorge Burat Abud. Diputada Presidenta, he dado lectura a todas las cédulas depositadas en el ánfora para la elección de un comisionado de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Campeche. Gracias, diputado. Primera secretaria, anuncia los resultados del escrutinio.
Diputada presidenta, conforme al escrutinio para la elección que nos ocupa, se ha obtenido el siguiente resultado. 5 cédulas no entregadas. 3 votos para Adrián Edilberto Reyes Castro. 24 votos para Gilbrán Jorge Burat Abud. 1 voto para Marlene Garrido Balam. 1 voto para León Felipe Reyes Pérez. 1 voto inutilizado. Por lo tanto, resultó electo el ciudadano Gilbrán Jorge Burat Abud como comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Primera secretaria, elabore el acuerdo correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese de los comunicados respectivos y se instruye al secretario general notificarle al funcionario recién electo el resultado de esta votación, con el propósito de que rinda la protesta de ley. Segundo secretario, proceda a dar lectura al segundo dictamen de cuenta. A la Diputación Permanente, mediante inventario, le fue turnado para estudio y análisis una iniciativa para adicionar un título 28º denominado Delitos contra la privacidad, seguridad e intimidad de las personas, con los artículos 389, 390 y 391 al Código Penal y reformar la fracción octava del artículo 5º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ambas del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido de Trabajo. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. 1. Fue presentada a la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche la iniciativa que nos ocupa, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido de Trabajo, que en sesión que se le dio lectura a su texto, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia. 3. Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 28 de abril del año en curso, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Los promoventes señalan que en su exposición de motivos que el desarrollo de nuevas tecnologías han transformado radicalmente la forma en que las personas interactúan, acceden a la información y viven sus vidas de manera cotidiana. Entre estas tecnologías se encuentra la inteligencia artificial, IA, que destaca por su capacidad para automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos, facilitar tareas, entre otras. Sin embargo, su uso inadecuado también ha dado lugar a nuevas formas de vulnerabilidad y violencia, particularmente en el espacio digital, pues la manipulación de imágenes, audios y videos mediante herramientas de la inteligencia artificial, así como su difusión en redes sociales y plataformas digitales, constituyen un fenómeno creciente que no solo afecta a la privacidad y la dignidad de las personas. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, quienes dictaminan se pronuncian a favor de ampliar el concepto de violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia del Estado para homologarla a la que establece la Ley General en materia, pues con ello se dará certeza jurídica al gobernado y se garantizará la seguridad y acceso a la justicia a las víctimas de este tipo de violencia. Ahora bien,
Con respecto a la propuesta de adicionar un título 28º denominado Delitos Digitales contra la privacidad, seguridad e intimidad de las personas con los artículos 389, 390 y 91 del Código Penal del Estado, este órgano legislativo concluye desestimar por el momento dicha propuesta para ser atendida en proceso legislativo diverso, toda vez que mediante decreto 158 de la 63 legislatura se realizaron diversas reformas y adiciones al Código Penal del Estado, a efecto de incorporar las propuestas expuestas a través de la Ley Olimpia, pues al incorporarse este tipo penal se tipificaron dos delitos, la violación a la intimidad personal y la violación a la intimidad sexual, siendo este último donde quedaron tipificadas aquellas conductas que tengan como finalidad divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, videos, audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, por lo que le corresponderá en su oportunidad revisar este tipo penal a efecto de incorporar como medio de su comisión a las tecnologías de la información y comunicación, así como a la inteligencia artificial. Cuarta, esta Diputación Permanente estima que el contenido de la iniciativa que nos ocupa es constitucional y legalmente procedente, ya que no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de la particular del Estado. Asimismo, es congruente con los tratados internacionales y leyes en la materia. De ahí que quienes dictaminan sugieran a esta Asamblea Legislativa manifestarse a favor del proyecto que nos ocupa. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la reforma que se proponen no tienen impacto presupuestal alguno, adicional o a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2025, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuando el análisis de la propuesta indicada, quienes dictaminan estiman procedente reformar la fracción octava del artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia del Estado de Campeche, con la finalidad de ampliar el concepto de violencia digital para mayor protección de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia digital, así como de cualquier modalidad de violencia que les aqueje. Cabe señalar que esta Diputación Permanente realizó ajustes de técnica legislativa, redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto originalmente planteado sin afectar el fondo de la propuesta. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente en la ciudad de San Francisco de Campeche a los 29 días del mes de abril del año 2025. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Pula Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputada presidente, dado lectura al dictamen indicado. Gracias, diputado. De conformidad a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de derecho quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Para concluir con el procedimiento para elegir a un comisionado de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Campeche y como se le indicó a la al secretario general, notificarle al ciudadano electo y encontrándose presente en este recinto, se le solicita para pasar al frente de este presidium a rendir la protesta de ley. Solicito a la concurrencia ponerse de pie. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que le han encomendado. Si no lo hiciere así, que la nación y el Estado se lo demanden. Con esto concluye formalmente el procedimiento legislativo que dio lugar a su nombramiento como comisionado de transparencia y acceso a la información pública del Estado. Consecuentemente, queda en aptitud legal para entrar en ejercicio de sus funciones a partir del día de hoy, jueves 8 de mayo de 2025. Sírvase pasar a ocupar un lugar en el recinto. Felicidades. Tomen asiento, por favor. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputada presidenta, se inscribió para participar en asuntos generales la diputada Gladys Sofía Rivera López. Gracias. Me permito tomar la tribuna por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, solamente uno. No, pero la vez anterior. Buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan en este recinto. Muchísimas felicidades también al nuevo comisionado que hoy nos acompaña. Enhorabuena. Y bueno, buenas tardes también a todos los representantes de los diferentes medios de comunicación. Me permito tomar la tribuna el día de hoy para hacer un exhorto muy respetuoso
en beneficio a todo mi Distrito 2, especialmente a la región de Sabancuy. Como todos saben, es una región dedicada casi en su máximo a la pesca. Entonces, bueno, en ese sentido va el día de hoy mi exhorto. Vengo a promover ante el Pleno de esta soberanía un exhorto al Instituto de Pesca del Estado de Campeche, a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ambas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para que en el ámbito de sus facultades analicen la viabilidad de asignar y/o financiar presupuesto para la aplicación del proyecto del dragado del Canal del Estero de Sabancuy, en beneficio de los pescadores de Sabancuy y sus familias, así como para el beneficio del medio ambiente de nuestro Estado, en atención a lo siguiente. Exposición de motivos. La actividad pesquera representa un pilar esencial en la seguridad alimentaria, la economía local y la cultura de numerosas comunidades ribereñas. No obstante, el avance natural del proceso de sedimentación, sumado a la intervención humana, ha provocado el assolamiento progresivo de ríos, estuarios, lagunas y zonas costeras, afectando gravemente la navegabilidad y la disponibilidad de recursos pesqueros. Ante esta problemática, la realización de dragados en cuerpos de agua se convierte en una medida técnica y ambientalmente necesaria para restituir las condiciones naturales y operativas que garanticen el objetivo pleno de los derechos de los pescadores. En este contexto, es importante recalcar que la principal actividad económica de Sabancuy en el municipio de Carmen, Campeche, es la pesca ribereña, una producción destacada de especies como mojarra, sierra y pulpo. Se estima una captura mensual promedio de 3,000 toneladas comercializadas principalmente en mercados de la Ciudad de México, Jalapa y Puebla. Esta actividad involucra a más de 900 pescadores y 453 embarcaciones registradas en la región. De acuerdo con datos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, en el año 2021, la producción pesquera en Sabancuy fue de 3,333.4 toneladas, generando un valor de 61.104.000 pesos, lo que representó el 6.15% de la producción pesquera estatal. Además, se cuenta con más de 70 permisiarios, más de 700 pescadores y más de 230 embarcaciones, lo que reafirma el peso económico y social de esta actividad para la región. Adicionalmente, es importante señalar que las escolleras que comunican la laguna con el Golfo de México presentan un evidente deterioro. De no realizarse el desasolve correspondiente, se corre el riesgo de un cierre natural de esta conexión, lo que provocaría un impacto económico, social y ambiental de gran magnitud. Entre las consecuencias estaría la interrupción de la actividad pesquera, el deterioro de la calidad de agua del estero y la alteración de hábitats biológicos vitales para diversas especies marinas. Afortunadamente, el proyecto de desasolve del canal de navegación ya cuenta con avances significativos, como estudios batimétricos realizados por la Administración Portuaria Integral de Campeche, APICAM, y catálogos de conceptos técnicos. Actualmente solo está pendiente la autorización en materia de impacto ambiental. Cabe destacar que dicho proyecto está alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, que contempla el apoyo a los diferentes tipos de productores del sector pesquero como parte fundamental de la estrategia de seguridad alimentaria. Asimismo, se encuentra en coordinancia con el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca poner fin al hambre y promover una producción responsable de alimentos. Esta grave problemática por el asolvamiento del canal ha generado afectaciones directas a la principal fuente de sustento de Sabancuy. Los pescadores preocupantes enfrentan daños en sus embarcaciones, particularmente en componentes esenciales como las propelas y los motores. Esto no solo representa un costo elevado en reparaciones, sino que además impide que muchos de ellos puedan salir a faenar, afectando directamente su ingreso familiar y estabilidad económica. Asimismo, en nuestro estado existe el Instituto de Pesca y Acuacultura, la institución creada mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 23 de diciembre del 2021, en el que en su artículo 1 establece lo siguiente. Se crea el Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche como organismo descentralizado de la Administración Pública paraestatal, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y anatomía gestión,
quedando sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública Estatal. El Instituto de Pesca y Acuacultura tendrá su sede en la capital del estado de Campeche, sin perjuicio de poder establecer oficinas en los municipios del mismo estado. Aunado a la sectorización de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, también en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche establece la siguiente facultad en la Secretaría de Administración y Finanzas, lo siguiente. Artículo 28. A la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: analizar la disponibilidad presupuestaria a efecto de ministrar los recursos para los programas de inversión de los organismos centralizados y de las entidades paraestatales de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda. Bajo estas premisas y con base en los recorridos realizados como diputada por la región de Sabancuy, asumo con responsabilidad el compromiso de ser portavoz de los pescadores ante el Congreso del Estado. La acumulación de arena en el estero de Sabancuy ha generado una problemática seria que dificulta gravemente la navegación, ocasionando daños constantes en los motores y embarcaciones, lo que impacta directamente en la actividad económica y el sustento de las familias pesqueras de la región. En atención a esta problemática, he sostenido reuniones con el Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, INPESCA, y con la Administración Portuaria Integral de Campeche y APICAM, con el propósito de analizar y encontrar soluciones viables que atiendan de manera integral la necesidad del sector pesquero de la región. Si bien el dragado del estero representa una solución técnica adecuada, su ejecución implica la asignación de recursos y, por ende, un impacto presupuestario para el Estado. Por ello, y con fundamento en las facultades que corresponden a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y al propio Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche, solicito respetuosamente que realice el análisis correspondiente a fin de que se asigne gestión o el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto dragado del canal del estero de Sabancuy, elaborado por INPESCA en beneficio directo de los pescadores y sus familias. Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente el respaldo de las y los diputados para que se exhorte a las autoridades correspondientes en el ejercicio de sus atribuciones a realizar el análisis necesario y dar pronta atención a este proyecto en beneficio de la comunidad pesquera de Sabancuy, de la economía del sector y de la protección de nuestro medio ambiente. Es cuanto. Para ello se le concede el uso de la palabra a la diputada Tania Domínguez en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Pues comentarte, presidenta, que me alegra mucho que el tema que nos acabas de exponer y el exhorto que acabas de entregar, pues es un tema que nosotros como bancada naranja ya habíamos posicionado en esta tribuna. Efectivamente, hay un problema en el estero de Sabancuy. Anteriormente se registraban profundidades de 4 metros. Hoy, en el 2024, recientemente, hace un año hubo un último estudio donde las profundidades llegaban hasta 30 centímetros, entonces estamos hablando de que el estero de Sabancuy pues está secando y efectivamente quienes se ven afectados es el sector pesquero, al salir por su producto pues se ven dañadas las propelas y más aún cuando regresan con su producto y tiene más peso las lanchas. Entonces, es urgente también que este tema se le dé una solución y me alegra que estén acompañando el exhorto que nosotros hicimos el 25 de marzo, así como otros temas que hemos posicionado en esta tribuna. Me alegra también que el día de ayer también se
habló aquí sobre el tema que nuestro amigo McDonald había posicionado aquí. Pues gracias por tomar en cuenta nuestros temas y espero que tengamos una pronta solución para el sector pesquero de Sabancuy. Gracias. Tomo la palabra para hechos por un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes de nuevo. Pues sí, efectivamente es un tema que, bueno, a todos en general vamos a coincidir en muchos temas preocupantes en el Estado en diferentes temas como la salud, como la seguridad, los pagos de Pemex y en este caso el tema del dragado de Pemex. Bueno, es un tema que está dentro de mi distrito, lo caminé desde campaña, lo he estado dando seguimiento, he estado en diferentes reuniones con las diferentes instituciones y bueno, pues qué bueno que todos estemos en acuerdo, que todos sepamos y tengamos el interés de poder aportar y ayudar a los pescadores de Sabancuy y bueno, de todo el Estado en general. Muchas gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 13 de mayo a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objetivo para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 59 minutos del día de hoy, 8 de mayo del 2025. Primera secretaria, Elia Baure, la constancia correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.